Lo error más grotesco de la série de Crown de Netflix. La série más costosa de todo lo tiempo no está exenta de fallo histórico producto de licencia dramática. Resulta difícil no que víctima de lo que se conoce como un caso de atracón televisivo a la hora de comenzar a cinquième de Crown de Netflix, la série más costosa hasta el momento de la corta historia del streaming. Cada episodio es producido con un nivel de detalle y realización cinematográfica que es que el espectador sienta que se está ante la presencia de un largometraje de Hollywood cada vez que se le da reproducir al siguiente capítulo de aproximadamente una hora de duración. Pero más allá de destacarse en lo que es a dirección, elenco, vestuario, arte y locación, son muchos los expertos en historia moderna lo han salido a ese público su descontento por la forma en la que distintos hechos de la vida real fueron reinterpretados y adaptados al formato de la pantalla chica, con el foco puesto más en capturar a la mayor porción de una audiencia mundial en respetar al pie de la letra los sucesos que se fueron dando desde el comienzo del reinado de Isabel. Et precisamente la segunda temporada de la exitosa série de Netflix la que ha levantado más duda en lo que es a la licencia dramática que han tomado en po de mostrar una historia cautivante capaz de capturar la atención de los espectadores, qui en EYQ en tant con más opciones de entretenimiento de calidad que na en la historia de la televisión. Fut precisamente la ganadora del premio Pulitzer Margaret Ellen Pugino Ona, la reconocida autora norteamericana de traductive prestigiosos títulos sobre temas como política, religión y cultura, además de columnista semanal del periódico financiero de Wall Street Journal, la que destacó recientemente lo error más evidente detrás de la historia que repasa la obra de la Casa Real de Windsor. Más allá de que no han aclara por anticipado en su columna haberalmente disfrutado aspecto de The Crown como a las actuaciones, además de todo el dinero y el tiempo que se dedicó a que cada cuarto luciera perfecto y el respeto por la vestimenta de cada periodo, la autora no pudo dejar pasar el tratamiento histórico que por momento muestra signo de un profundo descuido que carece de orientación alguna. Un odolo ejemplo más obvio lo marca el tratamiento de la serie a la figura del ex-presidente John Fitzgerald Kennedy y la primera dama. En primer lugar no en destaca que la primera visita a Francia del político estadounidense no habría sucedido realmente de la forma en que la muestra la producción de Netflix. La série intenta transmitir la sensation de que JFK no tomó de buena forma que su esposa se rebara la intención de todo lo medio y del propio presidente Charles de Gaulle, conocido por su carácter parco, tras su histórica visita a París. Los historiadores coinciden en que Kennedy se mostró más entusiasmado, tanto pública como privadamente, por la verdadera sensación que causó su carismática mujer en su gallo, pero por algún motivo que se desconoce, The Crown muestra una versión completamente opuesta a la real. En el episodio 8 de la segunda temporada, titulado Querida Señora Kennedy, ce plus de cinquième démocrata enojado con su mujer, al estallar en un brote de furia, ebriedad y aparente solo por haber sido opacado entre la mirada atenta de todo el mundo.
La autora asegura que no existe evidencia histórica al respecto y además destaca que Kendi no fumaba cigarrillo, un detalle que podría parecer insignificante para mucho pero que representa una falta de respeto no solo a nivel humano sino histórico. No ono también es mención al tratamiento que recibe la figura del primer ministro Harold Macmillan, quien es representado como un hombre falto de carácter y furtivo pero que en realidad era todo lo contrario, un político reconocido incluso por sus adversarios por su humanidad, coraje y astucia. La autora asegura que, en la vida real, Macmillan respetaba y admiraba a la reina, quien además se convertiría en su confidente. Il foco puesto en su vida privada y la relación extramatrimonial de más de 40 años de su esposa Dorothy con Robert Boothby, un brillante miembro del Parlamento británico, no es más que desviar la atención hacia lo aspecto más amarillista de su historia de vida. La autora asegura que en su momento todo el mundo tenía conocimiento de la affaire y que el propio primer ministro llegó a considerar el divorcio pero decidió finalmente preservar su matrimonio. Ella me dio todo y le debo absolutamente todo, le dijo que nada dejaría ir, confesó el premier en una de su última entrevista. Una imagen lejana a la que se cinquième reflejada en la série, donde el político lleva a su mujer a encontrarse con su amante bajo su total conocimiento, algo que sin lugar a duda resulta atractivo dado el punto de vista de la narrativa, pero que ahora se sabe no se corresponde con la realidad de lo hecho.